En el libro de Efesios capítulo 4, para la gloria del Señor, Efesios capítulo 4, vamos a dar paso a la palabra del Señor en esta mañana con estos dos versículos, versículo 17 y versículo 18. Y esta va a ser una prédica de algún momento así como de esas que se estudian, que esas que se analizan bien, de esas que en un momento dado nos abren un panorama en el que muchas veces hemos caído. Por eso es muy importante entender que a veces la palabra del Señor, aunque hay algunas cosas que dice, como que de repente sí, como que nos molesta un poquito, pero cuando vamos viendo la palabra del Señor de acuerdo a lo que el Señor va a ir haciendo en nuestra vida, los cambios que van haciendo, es como por ejemplo al hijo cuando se le enseña a hacer su cama, a recoger sus zapatos, a lavar trastes. Al principio les cuesta trabajo, pero ya en medida en que de repente ya ellos forman un hogar, se dan cuenta de la necesidad que se tienen que hacer, las cosas van cambiando, tienen sentido, son cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque si se les forma un carácter, si se les forma una disciplina, ellos después con el paso del tiempo lo van agradeciendo. No es lo mismo que una persona que no sea disciplinada y una persona que no tenga buenos hábitos, que cuando ya crece y no encaja en muchos lados, por eso critica al jefe, por eso critica a la empresa donde está, por eso muchas veces no se puede adaptar, y ese tipo de cosas muchas veces a las personas les afecta por el resto de su vida. La palabra del Señor muchas veces lo que va a hacer es que dice la palabra del Señor que muchas de las cosas en la palabra de Dios van a ser como aguijones. ¿Quién ha sentido un piquete de abeja? ¿Y cuántos han dicho qué agradable sentí? Así como que de repente se sintió el piquete de abeja y dicen, gloria a Dios, yo quisiera sentir 10 más de estos. Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una reacción incluso impulsiva que tenemos en querernos quitar luego el aguijón. Pero se puede quitar el aguijón, pero lo que se va a quedar es una marca y después hasta se va a hinchar y produce ardor. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Ahora, yo le voy a decir algo. ¿Sabe que para la gente que sufre reumas, ¿sí? Un piquete de abeja le puede servir mucho? Lo puede incluso sanar de la reuma, y le va a doler, no va a ser agradable, pero algo que para muchos es causa de dolor, para otros puede ser mucho beneficio sobre su vida. Qué interesante es eso, ¿no es cierto? ¿Verdad? Así pasa muchas veces en la vida. Ahora, la palabra del Señor siempre va a ser un remedio para la vida. Y los remedios, me acuerdo que cuando estaba chavito, pues tenía parásitos, y a mi abuela le dijeron dele un té, y cuando me da el té sabía súper amargo y lo regresé por el sabor que tenía. Pero después me hicieron que lo tomara, y no solamente eso, me dieron, ¿a cuántos le dieron aceite de resino tomado? ¿A cuántos le hicieron una purga con aceite de resino? Sabe horrible. Y dice, no, con limoncito. ¿Cuál limón? O sea, de todas maneras sabe horrible. Pero eso nos ayudó mucho, ¿sí? Nos hizo lavarnos el estómago, después tuvimos un proceso de limpieza intestinal y nos ayudó mucho, ¿sí? El remedio muchas veces fue desagradable, pero lo que produjo fue algo bueno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora fíjense bien, en Efesios capítulo 4 versículos 17 y 18 dice la palabra del Señor, esto pues digo y requiero en el Señor. La palabra requiero es como en un momento dado, lo que quiero te lo voy a repetir, porque es lo que requiero, ¿sí? Dice, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su pensamiento, de sus deseos, de sus pensamientos. Pablo le empieza a decir a la iglesia, yo no quiero que ustedes anden ya de esa forma, porque el versículo 18 dice de esta manera, dice, teniendo, ¿qué cosa? El razonamiento, dice otra versión. Teniendo el razonamiento o el entendimiento, ¿cómo dice? ¿Qué significará la palabra entenebrecido?
en oscuridad. ¿Sí? Mire, la palabra, cuando dice la palabra del Señor, las tinieblas cubrían la faz de la tierra. ¿Sí? Una de las cosas que se le dan el sentido a la palabra tinieblas es ignorancia. Y cuando nosotros estamos ignorantes, muchas veces estamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque algo no está claro en nuestra vida. Y cuando algo está en la oscuridad o está en tinieblas, entonces tiene que llegar la luz para que lo podamos ver, analizar. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Muy interesante esto, ¿sí? Y esto dice la palabra del Señor, dice, está entenebrecido, ajenos de la vida de ¿quién? Ajenos de la vida de ¿quién? Y ahí está la palabra que dice, por la ignorancia que en ellos hay. Ahora, nunca nos debe de afectar la palabra ignorancia, porque aquí todos seguimos siendo ignorantes en algunas áreas de nuestras vidas. ¿No es cierto? ¿Verdad? Sí. Yo, por ejemplo, yo puedo decir que sé repararle ciertas cositas a mi carro, pero no quiere decir con eso que yo soy mecánico. ¿Por qué? Porque un mecánico estudió, un mecánico ya tiene experiencia, un mecánico muchas veces con el oír. Yo recuerdo, tuve una reparación en el carro, que el mecánico sacó una manguerita, ¿sí? Se la puso en el oído y dije, este cuate ya se cree doctor. Y empezó a escuchar, porque escuchó algo que yo no lo detecté. Y de repente, fíjense, mecánico, y dice, a ver, abre la puerta del copiloto. Y en la puerta del copiloto, abajito del tablero, por donde está la guantera, ¿sí? Puso la manguera. Dije, caray, esto ya no checa, ¿no? Y entonces dice, algo está sonando aquí. Quita esa parte y eso sí, había un sensor ahí en esa parte. Y cuando lo quita él dice, ¿qué crees? Que el sensor es el que ya está desoldado. Yo nunca lo iba a encontrar. Entonces dice, aquí conoces un eléctrico que pueda soldarnos, y nos fuimos a la vuelta de la casa. Y mire, la falla que ya me había costado como 4,000 pesos, porque otros habían dicho que hay que cambiarle este sensor, ahora hay que hacerle limpieza de esto, ¿sí? Él se la encontró nada más con el oído y una manguera. ¿Ya se dio cuenta de eso? ¿Sí? Entonces, nuestra ignorancia muchas veces a otros les va a decir, ¿qué vas a ver? Pero en ese momento yo ya salgo de algo que ya después dije, caray, si se lo hubiese traído desde un principio él, me hubiera ahorrado miles de pesos. ¿Se da cuenta? ¿Qué me llevó a gastar tanto dinero? Una ignorancia mía, ¿sí? Y la ignorancia de otros que quisieron decir que sabían. ¿Y qué pasó? Y no lo sabían. Y lo que me pareció ridículo en ese momento que hizo este mecánico, hizo que el carro no volviera a fallar, ¿sí? Porque ese sensor era para que llegara la inyección de gasolina. Entonces una soldadita que me costó 25 pesos y 100 pesos de lo que él me hizo, ¿cuánto me salió? 125 pesos a comparación de 4,000 pesos que ya llevaba yo gastado. Entonces muchas veces lo ridículo a veces como que no nos checa, ¿sí? Pero es muchas veces lo que va a dar que nuestra vida salga de algo que nos puede traer un beneficio. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Mire, otro ejemplo de ignorancia puede ser, por ejemplo, nuestros niños de 2, 3, 4 años, ¿sí? Todo lo quieren probar, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ahí hay una botella con agua, pero el agua también puede ser tiner en otro recipiente. Y el bebé de 1 o 2 años no lo va a saber distinguir. Si se deja nada más así por decirlo, ¿sí? El niño va a pensar que su papá en un momento dado abrió la botella y le dio agua. Pero él vio una botella con un líquido blanco y se lo empinó. ¿Y qué le causó? Hay a quienes le puede causar eso la muerte. Lavados intestinales para que en un momento dado se pueda recuperar. Ponerle un buen medicamento. ¿Por qué? ¿Porque el niño es un niño tonto? No, es que en una ignorancia hizo algo
que no le enseñamos. Pero sin embargo le podemos decir o podemos tener ese recipiente con líquido blanco, levantarlo en un lugar donde no lo tengan, ¿sí? Estamos como don Ramón, ¿sí? Si usted alguna vez vio ese episodio, cuando lo dejan dar una clase a don Ramón, porque sale el profesor Girafales, pinta una calavera y dicen, esto significa peligro, muerte, y empieza a dar una explicación y se queda hasta el profesor Girafales de a 6, como decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la enseñanza que da don Ramón, que no es maestro, ¿sí?, les enseñó a los demás a distinguir tan solo nada más un símbolo que puede salvarles la vida. ¿No es cierto? Mire, ¿cuánta gente llegamos a la Ciudad de México y los que usamos el metro, dice una raya amarilla? ¿No qué? ¿No qué? ¿Y cuántos están así? Y piensan que por asomarse el metro ya va a llegar. No, lo voy a presionar. Le voy a meter carrilla, que vean que me estoy asomando. Y eso no va a suceder, ¿o sí? ¿Cuántos lo han hecho? Nadie, ya ahorita ya nadie lo hace. Pero eso significa, quédate atrás de la rayita. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuántas personas han muerto por un descuido? Muchas personas, ¿sí? Y eso es algo que muchas veces nosotros no hemos aprendido a valorar, ¿ok? Entonces vamos a ver una de las cosas que muchas veces en la palabra del Señor se encuentran que nos puede servir de mucha bendición, que se llama conocimiento. ¿Cómo se llama? Conocimiento, porque la ignorancia es mala. Diga conmigo, la ignorancia es mala, ¿sí? Pero el conocimiento produce vida. ¿Qué produce el conocimiento? Produce vida. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ok. De aquí a finales del mes y al principio del otro mes vamos a hablar de uno de los temas que muchas veces nosotros tenemos que entenderlo conforme a la palabra del Señor. Halloween y Día de Muertos, ¿ok? Pero hay 3 cosas que es muy importante entenderlas, ¿sí? 3 cosas que también tenemos que saber estudiarlas, ¿sí? Y esas 3 cosas, apúntenle por favor. La primera son tradiciones. ¿Qué son? Tradiciones. La segunda es leyendas. Y la tercera es costumbres. Tradiciones, leyendas y costumbres, ¿sí? Y es aquí nosotros donde nos vamos a ir dando cuenta de que tenemos que ver a través de la palabra del Señor una de las cosas que Dios le dijo al hombre que no practicara. ¿Que no qué? ¿Que no qué? Deuteronomio capítulo 18. Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia. Deuteronomio capítulo 18. ¿Ya tienen ahí? Ok. Y vamos a ver el primer pasaje de la Escritura. Y después vamos a hablar acerca de lo que cada una de estas cosas tiene que nos pueden enseñar en esta tarde. ¿Ya lo tienen ahí? Ok. Deuteronomio 18, versículo 9 al 14. Ahora, me gusta mucho primero que nosotros entendamos, aprendamos también historia. La historia es algo que nos va enseñando el pasado de lo que fue, por ejemplo, nuestro país, quienes nos dieron la libertad en la independencia, que no es lo mismo quienes pelearon en la revolución, ¿verdad? No es lo mismo quienes hicieron las leyes de reforma, y son periodos en nuestro país muy interesantes, pero cada uno de acuerdo a su época. ¿Estamos aquí? ¿Cierto o no es cierto? Y también en la humanidad, sí, la humanidad ha tenido grandes cambios, sí. La humanidad ha venido evolucionando, por ejemplo, a través de lo que se traía mercancías o se llevaban ciertos objetos, y al principio fueron a pie. Después fueron enseñados a usar la rueda. Les dio
una velocidad más diferente, jalada por caballos. Y después, cuando el hombre empezó a navegar, ¿sí?, ellos empezaron a experimentar otro tipo de transporte. Y sucesivamente nos vamos a dar cuenta de que hoy, ¿sí?, lo que a algunos incluso nos puede costar cierto periodo de llegar a, por ejemplo, Benito Juárez, desde el puerto de Veracruz hasta Ciudad Juárez, se hizo 3 meses en llegar. Y uno dice, ay, no, hombre, soy hasta en 2 horas, yo ya estoy en Juárez, ¿verdad? ¿Y cómo lo lograste? Con un ¿qué? Medio de transporte diferente, un avión, ¿sí? Entonces así va sucesivamente viéndose todo esto. Ok, ahora, el pueblo de Israel logra su independencia, sale de Egipto, su pueblo, el pueblo de Israel. Su libertador se llama ¿cómo? Moisés. O sea, tenemos que verlo también de esa forma. Dios usa a Moisés para sacar a un pueblo de la esclavitud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ojo, por eso es muy interesante entenderlo. Dios le empieza a decir a Moisés lo que en un momento dado, ¿sí?, tienen que aprender a deshacerse y empezar a cambiar su estilo de vida. Esto es muy interesante entenderlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, México es un país futbolero. A mí en lo particular me gustó el fútbol. Yo ahí ya no veo fútbol, ¿sí? A lo mejor para usted mis razones no son válidas para usted. Pero llegó el momento en que dije, no tiene caso de estar 2 horas de mi vida sentado en un sillón o en una cama y ver a 22 tipos pues que no traen beneficio a mi vida, para mí, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no queremos salir de ese tipo de cosas? Sí, muchas veces hay gente que dice, no importa, perdimos, pero perdimos con dignidad y vámonos al Ángel a celebrar. Y ya no fueron 2 horas de su vida. Llegan hasta la madrugada, la mujer esperándolas preocupadas y todo eso, contentos, borrachos, dicen, es que fui a celebrar. ¿Qué celebraste? Que perdió México. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Ahora, fíjese bien. Ese tipo de razonamiento, de pensamiento, se ha traído y lo hemos transmitido. ¿Por qué? Porque una de las razones por las que yo me alejo de esto es que un día uno de mis niños, ¿sí?, nosotros éramos del Guadalajara. A lo mejor quienes son del Guadalajara van a decir, hurra, el pastor es de los míos. Y un día mi hijo, ¿sí?, entra con una playera amarilla. Y yo sentía morirme hasta de vergüenza de tener un hijo así. Y bien contento, bien orgulloso, dicen, yo le voy a la América. Y yo volteo a ver a mi mujer si ella fue la culpable de esto. Como diciendo, alguien tiene que tener la culpa, ¿sí? Y entonces de repente le digo, ¿y eso qué traes? Y el vecino, que siempre ha sido americanista, ¿sí?, esa es que me la regaló y era original, original la playera. Y entonces mi hijo empezó a estar con esa idea de que iba a ser de ese equipo. Bueno, para ir, que usted se dé cuenta de esto, mi hermano. Yo llegó el momento en que de repente dije, ¿qué hago? ¿Sí? Yo pude haberle impuesto a mi hijo decirle, no, a ver, escuincle, aquí el diablo no entra a mi casa. Pero lo dejé. Y llegó el momento en que cuando iban a competir esos 2 equipos, iban a pelear, o iban a jugar más bien, ¿sí? Yo le dije, sí, bueno, a jugar. Le dije a mi hijo, van a perder. No, es el mejor equipo. Y ese día, su equipo de mi hijo que le iba, perdió.
La próxima vez que se volvieron a enfrentar le dije, van a volver a perderse. No, ¿cómo crees? Y ese día volvieron a perder. A la tercera vez le dije, si hoy pierden, ¿te quitas esa playera? Y volteó a verme, me hace. Y perdieron. 3 veces seguidas perdió ese equipo con nuestro equipo. Se quitó la playera, tocó aquella puerta del vecino y le dijo, ten tu playera, tu equipo no sirve. Y entonces ahí a mí me hizo pensar eso, ¿no? Como yo puedo transmitirle a mi hijo algo que en un momento dado sí pueda llegarle a cambiar su forma de pensar, ¿sí? Y me puedo poner agresivo con él, decirle, a ver, te me quitas la playera y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero muchas veces nosotros podemos darnos cuenta de que puede tener una enseñanza y de ahí nosotros dejamos de ver fútbol. Usted puede darse cuenta de que no vemos fútbol, ¿sí? Sabemos otros tipos de juegos, americano, ahorita que ya va a empezar la Serie Mundial, otra cosa, ¿verdad? Pero de ahí nosotros nos vemos todo eso, pero el punto que yo quiero tocarles aquí es lo que podemos llegarles a transmitir a nuestros hijos, pensando que eso puede llegar a ser un estilo de vida. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Ok, entonces vamos a darnos cuenta, primeramente hoy quiero enseñar la base de lo que muchas veces hemos hecho por lo que acabamos de leer, la ignorancia, ¿sí? La ignorancia muchas veces afecta más que cuando nosotros nos disponemos a salir de la ignorancia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el pueblo de Israel traía una mentalidad de esclavitud. El pueblo de Israel había pasado 430 años como esclavos. Eso es mucho tiempo. Era un pueblo que ya no tenía su voluntad puesta en la libertad. Porque cuando llega Moisés, lo primero es cuestionarlos. A ver, ¿tú crees que nos vas a libertar de esto? ¿Vas a dar libertad de eso? ¿Quién te mandó? Es lo primero que le preguntan a Moisés. ¿De dónde vienes? ¿Con qué autoridad nos vas a sacar? Y Moisés le dice, el Dios de nuestros padres me habló en el desierto. Ah, caray, a nosotros no nos checa. ¿Por qué? Porque cuando se tiene cautiva la mente, ¿sí? Siempre vamos a cuestionar. No nos va a ir en nuestro ritmo, en nuestra forma de vivir. Y por eso Moisés, Dios lo usa. ¿Por qué? Porque si Moisés 40 años cuando mata al egipcio, les enseña a querer darle la libertad que ellos tienen, Moisés hubiera matado más hebreos que egipcios por su forma de pensar. El daño iba a ser peor. Por eso Dios saca a Moisés, lo lleva 40 años y lo primero que le cambia es apacentar ovejas, tenerles paciencia, llevarlas a tomar agüita, llevarlas a pastear, darles un tratamiento de pastor. Un príncipe, mentalidad de pastor. Un hombre que aprende a depender de sus capacidades, de su intelecto, de su fuerza bruta, ¿sí? Ahora a tener que regresar y depender 100% de Dios. Porque todos los milagros los hizo Dios, no los hizo Moisés. Usó a Moisés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y eso para muchos les era algo contrario a su forma de pensar. Ellos querían un libertador, ellos querían agarrar las armas, ellos querían enfrentar a los egipcios, ellos querían destruir ese país. Pero con Moisés no iba a ser así. ¿Cómo iba a ser? Viendo el poder de ¿quién? De Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, los cruza del otro lado del Mar Rojo y allá empiezan los verdaderos problemas a manifestarse como realmente eran los hebreos. Murmuradores, quejumbrosos. No voy a empezar a decir mi suegra. O sea, a lo mejor usted conoce a alguien con este estilo de vida, pero no es así. ¿Ok? Yo quiero que usted vea esto, mi hermano. ¿Sí? Por eso es que nosotros cuando vemos esto, ¿sí? Lo quiero que lo vean de las dos formas. Cuando cruzan el mar y cuando
después de 40 años, una nueva generación va a entrar ahora sí a la tierra prometida. Deuteronomio es unos días antes de cruzar el otro lado del río Jordán. 40 años han pasado y se empieza a escribir Deuteronomio, ¿sí?, para que conquisten la tierra prometida. ¿Pero qué cree? Que en Deuteronomio casi se murió más de 1 millón de personas en el desierto durante 40 años. Y va a entrar una generación diferente a la tierra prometida. Y lo que les va a empezar a decir Moisés a esa generación es: no te vas a contaminar, no vas a pensar como piensan los demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, vamos entonces a ver. Deuteronomio 18 del 9 al 14 dice la palabra del Señor así, ¿sí? 9, por favor. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás. ¿No qué? No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas que dice, de aquellas naciones. Vámonos hasta el, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte. Ahora, esto desde hace miles de años ya es una enseñanza de Dios para su pueblo. ¿Seguimos aquí? Ok. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ¿qué? De ti. 13. Perfecto serás delante de ¿quién? De Jehová tu Dios. ¿Hasta cuál vamos a llegar? Hasta el 14. ¿Y qué dice el versículo 14? Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. A ver, ¿sí leímos bien? ¿Sí? Dice: vas a heredar un lugar donde está infestado de enseñanzas abominables. ¿Sí dice así o no dice así? ¿Verdad que es interesante esto? ¿Sí? Ahora, fíjese bien. 40 años en el libro de Levíticos, Dios ya les había dado instrucciones. Levítico, por favor, capítulo 19, versículo 31. Levítico 19, 31. Dice la palabra del Señor: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándonos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, fíjese bien, pregunta mi hermano: ¿cuál fue una de las razones por las que el pueblo de Israel no entra a la tierra prometida? ¿Cuál es una de las razones? ¿Sí? Idolatría. Idolatría. ¿Qué abre la idolatría? Lo vamos a aprender durante estos domingos. ¿Por qué es tan peligrosa la idolatría? ¿Por qué es tener el póster del Chícharo Hernández ahí en tu cuarto? Está mal. Es en serio, ¿eh? Sí. ¿Por qué tener a Pedro Infante todavía hasta con una veladora? A mí me sorprendió ver la figura, la foto de Pedro Infante con una veladora, y yo hasta pregunté: ¿y por qué? San Pedrito le dijeron. San Peter. ¿Sí? Ahora, yo le hago una pregunta. Nuestros hijos a lo mejor dicen: ay, pastor, eso de nosotros no. Pero ¿qué crees? Que hoy en día tenemos 10 horas de celular así. Y vamos a ir quitando todo ese tipo de cosas de nuestras vidas. Dios nos va a ayudar. ¿Seguimos aquí? Ya no todos dijeron amén. Dios nos va a ayudar. Ok. Hoy les voy a enseñar 2 cosas que la iglesia cristiana ha practicado que no son ciertas.
Dos. Pero primero yo quiero que usted tome en cuenta qué significa lo que dijimos hace rato, tres cosas. ¿Cuál es la primera? ¿Qué? Tradiciones. Tradiciones. Las tradiciones son costumbres, prácticas y creencias transmitidas de generación en generación, que forman parte de la identidad de una comunidad. ¿Quiere que se lo repita otra vez para que lo apunte? A ver, las tradiciones son costumbres, prácticas y creencias transmitidas de generación en generación que forman parte de la identidad de una comunidad. Pueden ser de carácter festivo, como el Día de Muertos, las posadas o el Día de la Independencia. Religioso, como las celebraciones del 12 de diciembre. O culturales, como las leyendas, la comida, o rituales específicos. Eso póngalo con letras grandes, mi hermano. O rituales específicos. Aunque evolucionan con el tiempo, se basan en el legado de los antepasados y son enseñadas principalmente por las familias. Por las familias. Eso es una tradición. Costumbres que vamos pasando de generación a generación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Mi bisabuelo y mi bisabuela era de aquí de los lugares de Cuautla, de Morelos, de por estos lados. Mi bisabuela, Lolita se llamaba. ¿Sí? Mi bisabuelo fue revolucionario, anduvo con el general Álvaro Obregón en la revolución. Hay fotos de él, ¿verdad? Tiene fotos con su carabina, sombrero, bigotón, mi bisabuelo, ¿sí? Y ellos habían cada quien tenido una pareja y habían formado una familia, uno por Puebla y otro por aquí, por estos lugares de Morelos. Y en el tiempo de esto de la revolución se encuentran mis bisabuelos, ¿sí? Y entonces de esas dos familias forman una tercer familia. Era un relajo. Yo sé que esto es así como que de repente, ¿sí? De todos lados sacamos familiares aquí. Y entonces nace la familia Arana Sevilla. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Ok. El bisabuelo yo lo conocí nada más 6 años de mi vida. Él muere en el 76, a la edad de 97 años. La abuelita murió mucho tiempo atrás. No sé si tú la conociste, ma. Todavía, ya no la conoció ni mi mamá, ¿sí? Entonces murió mucho tiempo atrás de mi bisabuela. Pero cada vez que el abuelito vivía en la Ciudad de México y cada vez que iba a Puebla, mi bisabuelo, le hacían como una fiesta al bisabuelo. Dejaban los hijos de hacer lo que estaban haciendo y nos llevaban a todo mundo. Y parecía que entramos en un corredor a formarnos y hacíamos algo, ¿sí? Beso en la mano. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Todavía cuántos saludan con beso en la mano? Nadie, Padre de la gloria. Qué falta de respeto. ¿De verdad eso es una falta de respeto? ¿Verdad que ya cambiaron las cosas? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Entonces algo que nosotros muchas veces traemos por tradición familiar se vuelve una costumbre también, ¿sí? Y por eso es muy interesante entenderlo esto, mis hermanos. Ahora, la Biblia nos enseña la honra a quienes, a nuestros padres, pero también a las canas, a quienes nos enseñan. Y cuando nosotros practicamos la honra, el respeto a los demás, ¿sí? Hoy vemos muchos bajándose, pegándole a viejitos de los carros, insultándolos, mentándoles la madre. ¿Por qué? Por la falta de ¿qué? ¿La falta de qué? La falta de respeto. Órale, viejo, bájate, quién sabe qué. ¿No es cierto? ¿Y qué está sucediendo en todo ese tiempo? Cosas, ¿sí? Algo que en un momento dado fue en las décadas de los 70 todavía, 80, como algo cultural para nosotros, una tradición que no nos hacía daño, ¿sí? Hoy ya se ha ido quitando y se está haciendo más daño de lo debido. ¿No es cierto? ¿Siguen aquí? ¿Siguen aquí?
¿sí? Yo recuerdo en una ocasión, ¿sí?, que llega un muchacho, un adolescente, y le pregunto, dice, oye, ¿qué pasó? Lo acababan de correr de la secundaria. Y entonces me dice, es que la ruca. Y le digo, ¿a quién te refieres con la ruca? ¿A quién cree que se refería con la ruca? A su mamá. A la maestra, casi por lo regular, yo creo que el 80% pensó en la maestra. No, era su mamá. A su mamá se refería como la ruca. Y ese día le tuve que hablar del respeto y de la honra hacia los padres. Pregunta, ¿por qué hoy en día, sí, algo que puede ser una costumbre, que puede inculcarse, que se está perdiendo en los hogares, sí, se dejó de hacer? Entonces yo quiero que ustedes entiendan esto. Hay costumbres buenas y hay costumbres que las hacemos porque no las hemos analizado. No vamos a investigar sus orígenes. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Sí? Ok. Otra cosa que puede tener cierta verdad se llama leyenda. Cierta verdad. No quiero decirle con todo eso, por ejemplo, la leyenda del por qué existe el Iztaccíhuatl y el Popo. Es una leyenda y todo mexicano debería de conocerlo. ¿Qué significa Popo? Soldado, ¿verdad? ¿Qué significa Iztaccíhuatl? ¿Mujer qué? Mujer dormida. Y según la leyenda cuenta que sí, se murió la mujer dormida, el soldado se quedó ahí con ella y de ahí nacieron dos ¿qué? Ahora, ¿quién lo cree todavía que así fue? Pero fue leyenda, ¿no es cierto? ¿Verdad? A lo mejor existieron esas personas, ¿sí? Pero no quiere decir que con eso se formaron el Popo y el Ista, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero hay leyendas que en un momento dado, ¿sí?, nosotros podemos encontrar en la historia y que de algún momento dado de ahí han surgido varias cosas. Y hoy vamos a ver esto. Pero a usted que le gusta apuntar, porque esta es una iglesia que apunta mucho, ¿sí? ¿Qué es una leyenda? Es un relato tradicional. Es un relato tradicional que combina elementos históricos, fantásticos y sobrenaturales, transmitidos de generación en generación. Generalmente se ubica en un tiempo y lugar real, lo que le da verosimilitud, y a menudo tiene una función didáctica, moral o explicativa. Ejemplos populares incluyen La Llorona, aquí en México. Ahora, ¿esto fue algo real? Sí pasó, pero no que salga y te jale las patas. O se me apareció una mujer. No, ese día te encontraste a alguien. Sí, o sea, ya no tiene validez que llegues a tu casa. Es que se me apareció la Llorona, vieja. ¿No es cierto? Muchos ya no llegaron a su casa porque ese día se les había aparecido la Llorona. El Callejón del Beso. ¿Dónde se encuentra el Callejón del Beso? En Guanajuato. Ay, ya fueron allá. Dios las perdona. O la leyenda de los volcanes, Popo e Iztaccíhuatl. Eso es una leyenda, mis hermanos. ¿Ok? ¿Verdad? Pero podemos hablar de otras leyendas como Romeo y Julieta, ¿verdad? Robin Hood, otra leyenda. ¿Sí? México tiene a su propio Robin Hood. ¿Quién era? Pancho Villa. Entonces ahí vamos formándonos y vámonos imaginándonos incluso con todas estas cosas y pasamos de lo real a lo fantasioso. ¿Sí? Pasamos de lo real a la fantasía. Y es que el caballo voló 20 metros. Ay, a mí me gustaría ver que hoy hubiera un caballo que volara 20 metros. No lo va a suceder. ¿No es cierto? ¿Verdad? ¿Sí? Por eso
Es muy interesante entenderlo esto, mis hermanos. Por ejemplo, cuando David mata a Goliat, ¿sería leyenda o sería realidad? Es realidad. Un muchacho con una honda, una piedra, ¿sí?, pega en la cabeza de la frente del gigante, lo tira, ¿sí? Pero hasta ahí mucha gente se queda pensando que una piedra lo mató. No, corre David, quita la espada y le corta la cabeza. Entonces hay que añadirle lo que todavía dice la palabra del Señor. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Entonces ya cambian las cosas. No fue la piedra lo que mató. Yo crecí con eso. David mató a Goliat con una piedra. No, termine de leer bien la Biblia para que se dé cuenta que siguió después. ¿Seguimos aquí? ¿Sí? Entonces ya llevamos dos cosas. ¿Qué cosa? La primera, tradiciones, y la segunda, y tenemos una más que se llama costumbres. Costumbres, ¿ok? Las costumbres son hábitos, prácticas o tradiciones. Esta puede jalar una de las cosas que muchas veces han llevado a el hogar. O tradiciones que se establecen por repetición a lo largo del tiempo en una persona, en una familia o en una comunidad, y que definen su identidad. Estas pueden ser informales y se transmiten de generación en generación, influyendo en aspectos como las celebraciones. Apunte eso, celebraciones. Y vamos a ver una de las celebraciones que la iglesia practica, pero que no es bíblica. ¿Sí? Ok. Y yo quiero decirle con esto, no estoy satanizando. Quiero enseñar a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Tradición o celebraciones, la comida o el idioma, a diferencia de las leyes, no conllevan una sanción legal si se violan, pero pueden tener consecuencias sociales informales. ¿Qué cosa? Las costumbres. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ahora, por eso empezamos con Deuteronomio 18, ¿sí? Que dice, cuando ustedes entren, no aprendan a hacer según las costumbres de aquellas naciones. No aprendan a hacer, ¿qué dice? ¿Según qué cosa? A ver todos, ¿según qué? Las costumbres de aquellas naciones. No las aprendan. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, mucha gente quiere llegar a tener riquezas sin trabajar. Y nada más porque escuchó a alguien, decláralo, decrétalo, échale sal, ¿sí? Dale una maroma, ¿sí? Ponlo de cabeza. Y entonces esas cosas muchas veces dice la gente, no hago nada, aquí veo todo el día Netflix, veo esta serie, ahora no, está padrísima. ¿Y cuándo vas a trabajar? No, ya lo declaré, ya lo decreté. Así no funciona. Así no funciona, mi hermano. ¿Me siguen en esta mañana? ¿Ok? Bueno, vámonos rápidamente. Lo primero, vamos a ver una de las cosas que la iglesia celebra, la Navidad. Bueno, vamos a irnos primero una y después la otra. La manzana del Edén. ¿Qué hacemos cuando le decimos, y es que Eva le llevó a Adán ¿una qué? Fíjense bien. ¿Cuántos vamos a ser honestos? ¿Cuántos hemos dicho que Adán y Eva, el fruto que comieron era una manzana? Yo sí lo creí. Es más, les voy a decir por qué. Porque por eso decían que los hombres teníamos un hueso salido por comer una manzana. Dije, no manches, ahí lo trae todavía. Y yo conocí a un tipo que se le veía el hueso
como, no, pues era una buena manzana, a que lo entiendan. Y eso, ¿sí? La iglesia fue engañada. Y se fue engañada cuando la traducción cambió del original hebreo y griego a la Vulgata latina. Porque en la Vulgata latina, ¿sí?, la institución católica puso una frase que se oía igual que manzana que malo. Mula o malu. Y cuando la introdujeron en la Biblia Vulgata latina, ¿sí?, aquellos hombres que pintaban arte la tradujeron como manzana. Y el Señor es bien claro ahí, en ese sentido. Génesis capítulo 3. Génesis 3. Vamos a leer primero Génesis 3. Vamos a ver cómo empieza esto. ¿Ok? ¿Sigue aquí? Génesis 3, por favor. Por eso le dije, es interesante ver que dice Pablo en la carta a los Efesios, dice que por ignorancia ellos no conocen a Dios. ¿Ok? Génesis capítulo 3, versículo 1, la palabra del Señor dice de esta forma, dice: pero la serpiente era astuta. Bueno, vamos a irnos a una versión, a ver si la tienen ustedes, que se llama la traducción viviente. Si en cabina la tienen traducción viviente, apóyenme por favor. Fíjese bien cómo es esta. Ahí lo tienes. ¿La tienen en la traducción viviente? Ahí está. Dice: el hombre desobedece ¿a quién? Ahora, ahí empieza diciendo, Génesis 3. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Fíjense bien cómo empieza esto. Así que Dios les dice, no coman de ningún árbol que ¿qué? ¿En qué momento se menciona aquí manzana? Ahora, fíjese bien, después en el versículo 2. Rápidamente, por favor. La mujer le contestó, sí podemos comer cualquier árbol del jardín. Vámonos rápidamente, por favor. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de sus manzanas. ¿Así dice? ¿Qué dice? De su fruto, perdón. Pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió. Eso es mentira. No morirán. ¿Eso es qué dice la serpiente? ¿Cuál fue la insistencia de la serpiente? Decir que Dios era ¿qué? Dios no te quiere prosperar. Es más, tú le caes mal a Dios. Aquel que se porta mal le va mejor que a ti, porque Dios no te quiere. Mentiras que el diablo ha metido en nuestra idea, en nuestros pensamientos. Yo quiero que usted analice esto. ¿Qué era lo que el diablo sembró? ¿Qué fruto sembró? No fue una manzana. Sí, porque si no, ya no vamos a comer manzanas. Son malas. Versículo 5, por favor. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué dice después versículo 6? La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su manzana, así dice, y su fruto, ¿qué dice? Parecía delicioso, y quiso la sabiduría que ese fruto le iba a dar. ¿Se nos están abriendo los ojos?
Ya tenemos otra perspectiva de cuál era lo que estaba queriendo tener la mujer. Quiso de ese fruto, es la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. Wow, esta versión está interesante. No dice que Adán andaba lejos. Adán, me encontré. No, ahí estaba con ella. Y él también. ¿Qué hizo? Comió. 7. En ese momento, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera, ¿para qué? Para cubrirse. ¿Qué les produjo? Un fruto que ya lo tenían. Con Dios lo tenían todo. La mentira más grande de Satanás siempre ha sido la misma. Yo te puedo enseñar de otra forma a hacer las cosas. Eso que Dios te está enseñando, mire, si la iglesia se queda con lo que hoy nada más escuchamos y no busque escudriñar la palabra del Señor, no va a avanzar. Por eso han llegado sectas como la de los judíos mesiánicos diciendo que si no dices Yahshua no va a haber poder. La iglesia por 2000 años ha dicho: en el nombre de Jesús levántate, en el nombre de Jesús ten vida, en el nombre de Jesús esta enfermedad se va, y ha sucedido los milagros. Eso apenas fue de la década de los 60s, 70s, 80s, cuando empieza a surgir el movimiento mesiánico. Judíos que llegaron huyendo de la Segunda Guerra Mundial se establecen en Los Ángeles, se establecen en California y empiezan a congregarse en iglesias cristianas. Y después empezaron a contaminarlos, a que ustedes no tienen raíces, que ustedes no escudriñan el hebreo, que ustedes no. Y entonces empezaron a tener un trastorno, una forma de pensar diferente, cuando la iglesia en 2000 años no ha sido ni derrotada por Satanás. $2000 años. Sufrió persecuciones por Nerón, por los Césares, los mandaron a morirse en los coliseos, les echaron a las bestias y la iglesia creció más. Y de repente la iglesia fue engañada. ¿Sabe por qué? Escúchelo, sin que se ofenda. Esto, por ejemplo, yo lo estuve comiendo en estos días. Pero a veces la iglesia tiene koalas. ¿Sabes lo que significa eso? El koala bebé no toma su propio alimento. La mamá lo mastica y después se lo da al koala. ¿Sí sabía eso? La iglesia tiene que aprender a ver si el pastor lo que acaba de decir hoy es cierto. Y buscarlo. Y si usted hoy en este día se pone a investigar, se va a dar cuenta que jamás fue una manzana. Que eso fue una mentira que nos metieron. Fue un engaño del diablo. Y yo me acuerdo cuando llegó una maestra de escuela dominical y nos llevó hasta la manzana y se la comió delante de nosotros. Pero hasta dijo: la manzana que le dio Eva a Adán. Y fue una mala traducción nada más. De una mala traducción se volvió en una costumbre, en una leyenda, ¿sí? Y en una ¿qué? Que dijimos 3 cosas, una tradición. Y le hizo daño a la iglesia, claro. ¿Por qué? Porque lo que le transmitió Satanás al hombre lo quiso hacer en el
en el cielo. Dice Ezequiel capítulo 38 que se creyó más que Dios y se enorgulleció su corazón. Y él dijo: subiré más arriba que Dios. Y dice la palabra, y de ahí fuiste, ¿qué cosa? Derribado. ¿Fuiste qué cosa? Derribado. Ahora, cada vez que nosotros hoy veamos, ¿sí?, ¿qué fue lo que comieron en el huerto del Edén? Fue un fruto que se llamó el conocimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Ok? ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Estamos aquí? ¿Volveremos a caer en esa mentira? Segunda cosa que celebra la iglesia, ¿sí? Segunda cosa. Apúntele, por favor, para que vayamos viendo. Hoy nada más quiero poner la base. El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. ¿Cuándo tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús? Ahora ya nadie sabe. ¿Cuándo, Monse? Dilo. Por marzo. Sarita, ¿cuándo se celebra el nacimiento de Jesús? Ajá. 25 de diciembre, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? 25 de diciembre. ¿Ok? Vamos a ver dos cosas muy importantes acá. Ni fueron 3 reyes magos, ni nació en diciembre, ¿sí? Y no era un bebé cuando llegaron los reyes magos. Bueno, los magos. Voy a corregir. Los magos. ¿Ok? Y vamos a darnos cuenta de que en un momento dado, sí, un texto puede distorsionarse y puede convertirse en algo que no da mérito a eso, ¿sí? Y como si nosotros lo vemos a través de la palabra del Señor, el texto de Isaías 63 no se refería a los reyes magos que hemos conocido tradicionalmente. Se refería a la iglesia, porque el Señor hizo de la iglesia reyes y sacerdotes. Jesús, al morir en la cruz del Calvario y resucitar, a su iglesia la hizo reyes y sacerdotes. ¿Ok? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok, vamos a ver lo primero, ¿sí? ¿Qué sucede en Mateo capítulo 2? Y vamos a darnos cuenta si realmente llegaron 3 reyes magos. Mateo capítulo 2, ¿ya lo tienen ahí? ¿Ya lo tienen? Sigan con la traducción viviente, por favor. Allá en cabina. Traducción viviente. Dice esta traducción: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Ok, yo quiero que usted me ponga atención en eso. Si usted hoy en este día quiere investigar si realmente esto es cierto, busque si Jesús realmente nació cuando era rey Herodes. ¿Sí? Ahora, se va a encontrar en la historia que no solamente hubo un Herodes nada más. ¿Sí? Hubieron varios Herodes. ¿Por qué? Porque los hijos de Herodes el Grande es uno, y es al que se refiere esta parte de la palabra de Dios. Cuando este Herodes el Grande muere, sus hijos heredan partes de su reino y se lo dividen, ¿sí? Y entonces también algunos de ellos se llamaban Herodes, pero dice después la Biblia, el tetrarca. Herodes el tetrarca. Por eso muchas veces no coincide. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Ok. Ahí es cuando nos gusta investigar, ¿sí? Vamos a darnos cuenta de que esto es real. Hoy se va a encontrar con mucha gente que dicen que el Jesús que Pablo inventó. Pablo no conoce a Jesús hasta después de unos 20 y tantos años que ya la iglesia ya está caminando. Y él quiere perseguir a la iglesia.
En los tiempos de Jesús, cuando Jesús estaba haciendo milagros, se cree que Pablo era un bebé, un niñito. Por eso es interesante entenderlo. Por ejemplo, iglesia, el Evangelio de Marcos también no conoció a Jesús, pero se cree que su mamá es una de las Marías, porque no solamente era María la mamá de Jesús, también había una María Magdalena, también había una María mujer de Chuza, así se llama, Habían varias Marías en el círculo de Jesús. Y una de estas Marías se cree que es la mamá de Marcos, el evangelista, el que escribe el Evangelio según San Marcos. Pero este hombre sí aparece en Hechos como sobrino de Bernabé. ¿Sobrino de quién? Y después, en un momento dado que se fueron, ya después de unos meses, quiso regresarse. Y Pablo se enoja. Regresan porque hay un problema de la iglesia de ver algunas cosas que tienen que ver con la doctrina de la iglesia y que se tienen que ajustar. Y ve Bernabé a su sobrino otra vez y él se lo quiere llevar y Pablo le dice: no, tu sobrino es un chillón, mano, no aguanta estar afuera. Y se pelean Pablo y Bernabé, se separan. Bernabé se va con su sobrino Juan Marcos, porque así se llama, Juan Marcos, ¿sí? Y se lo presenta a Pedro. Y entonces Pedro empieza a enseñarle a Juan Marcos o a Marcos, ¿sí?, lo que él vivió con Jesús. Entonces Marcos más basa su evangelio en lo que Pedro le dijo. ¿Ya lo está entendiendo? Por eso hay cosas que Pedro no le dice, como que su nacimiento. Por eso no menciona Marcos el nacimiento de Jesús. ¿Qué otras cosas? Como la conversión del agua, ¿en qué? En vino. ¿Sí? A Pedro le gusta la pesca. No, y Jesús, y rápidamente pasan desde el capítulo 1 y se brincan hasta la pesca. ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí? Y empiezan a ver muchas cosas que Pedro vivió con Jesús. ¿Ok? Pero Mateo, ¿sí?, era una persona que tenía que demostrar. Eso es muy importante que entienda la iglesia. Mateo tiene que demostrarle a la comunidad judía que Cristo es rey, que viene de un linaje y que se tienen que cumplir las profecías. Entonces Marcos no estaba obligado, porque incluso él era de padre griego. Y entonces, ¿qué sucede? Mateo sí era un judío, que el Señor lo salva después de ser un cobrador de impuestos, ¿sí?, y que era odiado por su comunidad. Y cuando Cristo le cambia la vida, ahora lo va a demostrar. Y al escribir su evangelio Mateo, ¿sí?, en el capítulo 2 empieza diciendo, fíjese, por eso dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. ¿Por qué tiene que hacer referencia a esto? Porque este hombre tenía autoridad de cobrar impuestos porque ellos se los daban. ¿Ya lo está entendiendo? Sí, por ese tiempo algunos reyes, dice, ¿qué dice? Sabios. Eso es lo que significa magos. No es brujo, no es el que abracadabra, no es el que ahora sí lo ven, ahora no lo ven. Algunos sabios de países del oriente llegaron ¿a dónde? A Jerusalén y preguntaron. ¿En qué momento dice tres sabios?
¿En qué momento dicen tres sabios? Ahora, fíjese bien, vamos a ver de dónde surge esto. Versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y ahí también hay un error. ¿Sí? Porque Jesús, cuando ellos ya llegan, tiene más de un año. Por eso es bien interesante entenderlo. Y dice: vimos su estrella mientras salía y hemos venido ¿a qué? A adorarlo. Ya mencionan dos cosas muy importantes por qué van a traer los presentes o los regalos. Primero, rey de los judíos. ¿Qué se le da a un rey? Oro. ¿Qué se le da a un rey? ¿Qué se le da a un rey? Oro. Segundo, porque hemos venido ¿a qué? A adorarlo. ¿A quién se le adora? ¿A quién se le adora? A Dios. Ningún santo merece adoración. El único que se merece la adoración solamente es ¿quién? ¿Y qué se le ofrece a Dios en esos tiempos? Mirra. Perdón, incienso. Incienso. ¿Cuántos regalos ya llevamos? ¿Cuántos llegamos? 2. El tercer regalo es profético, de embalsamiento. La mirra era lo que se utilizaba para embalsamar los cuerpos de las personas que ya habían muerto. Hablaban de un rey que merecía ser adorado, pero que también iba a morir. ¿Ya lo está viendo? Y dice la palabra del Señor, versículo 3, por favor. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. 4. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Pásenlo rápido. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá? Porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Que sigue, por favor. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en que le había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al bebé, al niño, y busquen al niño con esmero, y cuando le encuentren vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios, ¿los qué dice? Quítele siempre ya de la mentalidad a los niños los reyes. Eso no es bíblico. Los sabios siguieron su camino y la estrella que había visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba, ¿qué dice? El niño. Cuando vieron la estrella se llenaron ¿de qué? De alegría. 11. Entraron. A ver. Cuando nace Jesús, ¿en dónde nació Jesús? Porque no había lugar en el mesón, en el hotel, para que lo entienda. Cuando nace Jesús, nace en un ¿qué? En un pesebre, en un establo, y lo ponen sobre el bebedero de unas vacas. A ver, Mateo, ¿qué dice? Que seguía en el pesebre. ¿Entraron a dónde? Cuando entraron en la casa y vieron al bebé, al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos: oro, incienso. De ahí viene que eran 3, pero eso es una mentira.
Eso nunca fue cierto. Y después los nombres lo vamos a ver en otra ocasión. ¿Sí? Lo interesante de esto, mis hermanos, es que hoy podemos darnos cuenta que hay dos cosas que la iglesia no debería ni estar en su lenguaje. La manzana que comieron en el huerto era un fruto, no una manzana. Y los magos, ¿sí? No eran reyes, eran sabios, y no eran tres. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, mis hermanos? Y termino con esta parte. Jesús no nació en diciembre. ¿Hay una forma de comprobarlo? Sí, hay una forma de comprobarlo. ¿Cuál es esa forma de comprobarlo? Con el embarazo de Isabel. ¿Quién era Isabel? Su tía de Jesús. ¿Y quién era Isabel? La esposa de Zacarías. ¿Y quién era Zacarías? Era el sacerdote que le tocaba entrar con el incienso a el lugar santo, no santísimo, a ofrecer incienso a Dios. ¿Y qué era ese hombre? Venía de una orden, la orden de Abías. ¿Y dónde se ve esta orden? En Primera de Crónicas, cuando estas personas, ¿sí?, tenían el mes señalado en donde iba cada uno de ellos a entrar, ¿sí?, y el día que les tocaba ministrarle al Señor. Entonces, cuando Zacarías entra a ofrecer, ¿sí?, el ángel es cuando le dice: tu mujer va a quedar embarazada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Esa fecha se puede sacar? Sí. No los vamos a meter en tanto rollo hoy. Y después, ¿cómo sabemos cuando esto sucede? María es visitada por Gabriel. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y le dice: hoy vas a quedar embarazada por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Y qué hace en ese momento después, cuando María queda embarazada? Le da las ganas de ir a visitar ¿a quién? A Elizabeth. ¿Y cuántos meses tenía Elizabeth de embarazo cuando llega María? 6 meses de embarazo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Sí? Ok. Partiendo de esa fecha, Jesús viene a nacer por septiembre. Nada que ver con diciembre. Nada. ¿Y qué con eso nos está diciendo que ya no se le... No, hagan su fiesta nosotros celebramos fin de año. ¿Sí? Nos reunimos con algunos familiares el 24. Pero para nosotros Jesús no nace el 24 de diciembre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Quiero que se entienda esto. ¿Sí? Porque después del próximo domingo vamos a ir viendo cómo es que en un momento dado el Señor le dice al pueblo de Israel: cuando entren, no aprendan a hacer. Pero hay algo bien importante, dice: pero no consulten a los muertos. No consulten a los muertos. Y vamos a saber por qué esto es más peligroso de lo que uno se puede imaginar. Cómo hay unas invocaciones tremendísimas. ¿Por qué México practica algo que pensamos que en la escuela nos le enseñan como una tradición? Y esta tradición nos ha llevado a seguir sometidos. De verdad, mis hermanos. Por eso les empecé diciendo: una persona con un equipo de fútbol puede tener su mentalidad sometida y no salir de eso y provocar que yo se lo pueda transmitir ¿a quiénes? A mis hijos. Por eso es bien importante entender esto. Cuando Dios nos abre los ojos, no es porque Adán y Eva estarían así: no sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Ay, sí. La Biblia por eso es bien clara. Eva empezó a ver algo que le empezó a agradar, a decir: es que yo veo a Adán bien menso. No, es que yo quiero saber por qué ese fruto me puede abrir los ojos.
Eso fue lo que le dijo Satanás a la mujer. El día que empieces a probar esto, tus ojos se abrirán. Tus ojos se abrirán. La falta de conocimiento, ¿sí?, no es para humillar a nadie. Es para querer crecer y salir de algo que nos puede estorbar toda la vida. Un padre de familia puede traer una tradición, puede traer una leyenda, puede traer una costumbre a su familia y traerlo y llevarlos y pasarse todo este tiempo y no conocer que a lo mejor eso está mal. Voy a terminar con esto, mis hermanos, y con eso vamos a arrancar el próximo domingo. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. ¿Ya lo tienen ahí? Versículo del 18 al 20. Isaías 8, del 18 al 20. Es la traducción viviente, ¿verdad? Dice: yo y los hijos que el Señor me ha dado. Está hablando Isaías. Sí, dice algo. Servimos como señales y advertencias a Israel de parte del Señor. O sea, yo como pastor puedo enseñarles a mis hijos, a enseñarles a otras personas a salir de una ignorancia. Eso es lo que está diciendo acá. Pero eso también es para toda la iglesia, mi hermano. No solamente el pastor tiene que crecer, la iglesia tiene que ir creciendo junto con su pastor. ¿Estamos de acuerdo? Dice: del Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo en el monte de ¿qué? Ahora pongan atención al versículo 19 y 20. Dice así: tal vez alguien les diga, preguntemos a quiénes y a los que consultan los espíritus. ¿De quiénes? De los muertos. ¿Con qué dice? Con susurros. ¿Con qué dice? Con susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que los guíe? ¿Deberían los vivos buscar la orientación de quién? ¿De los muertos? 20. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa, ¿qué dice? Tinieblas. En completa, ¿qué dice? Tinieblas. ¿Ok? Ahora, pastor, ¿es malo echarse un chocolatito con un pancito de muerto? Lo vamos a ir viendo. ¿A cuánto les interesaría esto? Perdón. Entenderlo. ¿Y sabe por qué? Mire, cuando llegaban este tipo de fechas en la primaria y todavía en la secundaria, yo buscaba ser el primer lugar en el disfraz. De verdad. Me apasionaba, ¿sabe qué? El hombre lobo. Y más lampiño yo he sido. Por lo menos la barba de Armando yo hubiera querido tener. Así que me pase algo, hermano. Pero de verdad, mis hermanos, buscaba cómo en un momento dado poderme poner una máscara, llegar a la escuela, ¿sí? Querer impresionar todo eso porque es algo que atrae mucho, mis hermanos. Pero no nos damos cuenta de que en un momento dado el Señor nos fue advirtiendo de todo esto. ¿Sí? Hoy en estos días nos están metiendo tanta información
de que viene un virus que a la gente la va a trastornar, muertos vivientes, gente ensangrentada, con las tripas de fuera, cosas de ese estilo. La gente dicen, ay, mira, ya salió otra versión. Y empiezan con ese estilo de cosas a buscarlos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es cierto o no es cierto? Pero viene un auge, mis hermanos, en que poco a poco nos están haciendo ver que la brujería, la hechicería, todas esas cosas, ¿sí?, van a tener que ser normales, y que poco a poco se están aceptando. Y a nuestros niños les están queriendo enseñar, ay, qué linda la vampiresa, el hombre lobito, Drácula, porque eso se llama adoctrinamiento. ¿Y qué es un adoctrinamiento? Que te implanten algo que tú creas que va a ser normal. Y Dios quiere que nosotros salgamos de la ignorancia. Sí, termino con Apocalipsis, por favor, capítulo 21. Apocalipsis 21. Si es así, nos vamos a la versión 60, por favor. ¿Ya tienen ahí? Versículo 1. Apocalipsis 21, 1. Ahora, fíjese bien, ponga la atención, con eso vamos a terminar. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra ¿qué? Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también ¿qué? El mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su ¿qué? Para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará ¿con quién? Con ellos. Él les secará toda lágrima de sus ojos, de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán. ¿Qué cosa? Más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hagan nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de ¿qué? De confianza. También dijo, todo ha terminado, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. A todos los que tengan sed yo les daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de ¿qué? De la vida. Los que salgan, ¿qué dice? Vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mis hijos. Ahí viene lo bueno. Pero ¿los qué? Los cobardes. ¿Los qué? Los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Póngame el versículo 8 en la versión 60, por favor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. ¿Y qué dice? Ahí nos quedamos con esas dos cosas. Hechiceros y los idólatras. Le voy a dejar de tarea que investigue el origen de la palabra hechicería. Y viene ya iba a decirlo.
de una palabra griega que significa veneno, que avienta el áspid. Y de ahí se deriva la palabra droga. Pero hemos nosotros visto una palabra que se nos hace bien común y mandamos a nuestros hijos a esos lugares. Y el próximo domingo arrancamos con esto, mis hermanos. ¿Quién les enseñó a usar ciertas cosas en los tiempos antiguos? ¿Cómo nacen las brujas? La bruja no es su vecina, ¿eh? Usted quisiera que fuera la vecina, pero esta no es la bruja. Aunque le diga a usted, se va a sorprender, mi hermano. Se va a sorprender. ¿Qué era lo que hacían estas personas? ¿Qué conjuros hacían? ¿Sí? Y una de las cosas que abre más portales, mis hermanos, al mundo de la oscuridad, al mundo del espiritismo, al mundo de los muertos, es la idolatría. Váyase al mercado de Sonora y lo primero que va a ver, no va a ver usted lo que le ofrecen de magia negra. Le van a ofrecer un ídolo. Un ídolo le van a ofrecer. La imagen de cierto santo, entre comillas. Por eso Pablo dice que detrás de cada imagen hay un qué. ¿Hay un qué? Dígalo, ¿quién lo dijo? ¿Hay un qué? Demonio. Demonio. Y los demonios, mis hermanos, no son los ángeles que se rebelaron. El domingo vamos a ir viendo quiénes son realmente, según la Biblia, los demonios. ¿De dónde salen los demonios? ¿Cómo los demonios salieron? ¿Y por qué un demonio puede susurrarle a una persona? ¿Sigue aquí? ¿Sigue aquí? Yo quiero que se quede con Apocalipsis 22. Todas las cosas son nuevas para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Y es para disfrutarlo. ¿Quiere saber su futuro? La Biblia también habla de eso. La Biblia habla de estar bien delante del Señor. ¿Quiere saber que le va a ir bien? La Biblia sí dice eso, pero es la palabra de Dios. ¿Lo cree usted en esta tarde? Póngase de pie en esta tarde. Y dígale a alguien en esta tarde que esté cerca de usted, no te vayas a perder la prédica del domingo. Amén. ¿Sí? Ahora, invite a quien quiera. Traiga vecinos, traiga amigos, porque esto se va a poner bueno para el próximo domingo. Cierra un momento sus ojos. Yo quiero que en esta mañana le puedas decir al Señor: yo te amo, Señor. Yo te amo. Yo quiero que tú, Señor, seas todo para mi vida. Yo te amo. Hay cosas que pueden suceder que muchas veces se van a salir de control. Pero la palabra del Señor dice esto. Dice: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué. Todos los días te prolongué mi misericordia. El amor de Dios nos abarca, nos llena con todo, fluye, es real. Y yo quiero que en esa tarde sea algo que salga de nuestro corazón. Estamos aquí no para saber nuestro futuro con una esferita. Estamos aquí porque estamos seguros en la poderosa mano de Dios. Y hemos venido a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo te sigo. Señor, gracias te damos y bendecimos tu santo nombre. Y hoy te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y te amaremos, Padre Celestial, y te honraremos.
y te daremos toda la gloria y toda la honra a ti, porque eres digno, Señor, de ser exaltado, digno de ser adorado, Señor. Y hoy en esta tarde, Señor, queremos glorificar tu santo nombre. Limpia nuestras vidas, Señor, si en algún momento dado por ignorancia hemos hecho cosas que no te agradan. Que nos empieces a purificar con aquel, Señor, derramamiento de sangre que fue hace 2000 años. Y que la gloria y la honra sea para ti. Te bendecimos en esta tarde y te honramos en este momento, Señor. Gracias, bendito Dios. Recibe la gloria, Señor. Sí, Señor.